Vamos a abrir la Biblia entonces en Hebreos capítulo 2, en el verso 2. Hebreos 2, verso 2. Hebreos 2, Hebreos, el libro del Hebreo, nos muestra a un Jesús que en realidad yo creo que no lo muestra otro, sino que lo muestra el escritor de los Hebreos como el superior a todo. Jesucristo es el superior a todo. Si en realidad no pudiésemos tener nosotros una relación estrecha con Él, no podríamos sustentar nuestra fe. Si no conociéramos a Jesucristo como el verdadero, el Señor, el superior a todo, no podríamos tener una relación estrecha con Él. Yo creo que, inspirado en el Antiguo Testamento, el escritor de los Hebreos comienza a darse cuenta que el Jesucristo al cual él había conocido, él había seguido y había entregado su vida, era superior a Moisés, que de hecho decir Moisés en el pueblo de Israel ya era algo realmente tremendo. Decir Moisés para los israelitas hasta el día de hoy es realmente el profeta de los profetas. Después de Jesucristo, bueno, para nosotros, pero para ellos sería el profeta de los profetas. De hecho, Moisés aparece en la transfiguración junto con Elías. Y entonces, al decir el escritor de los Hebreos que era mayor que Moisés, no solamente estaba diciendo que era mayor a Moisés, sino también estaba diciendo que era superior a la ley. Mire lo que dice el texto bíblico de Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, 12:2, 12:2, 12:2, 12:2. Lo repito, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si usted lee este texto bíblico y se depara en cada parte de este texto, tiene cosas que en realidad jamás usted diría, porque ninguno de nosotros podríamos decir que es un gozo. O sea, sufrir la cruz solamente por el gozo, sufrir un sufrimiento tan grande por un gozo puesto delante de ti, no sé si usted estaría dispuesto a entregar la vida por un gozo, por una alegría extremadamente grande enfrente de usted. Bueno, Jesucristo es el que quita todos los moldes, todos los parámetros, todas las formas de pensamiento y nos hace entender que solamente Él podría entregar su vida por un gozo que está puesto delante de él. Él recomienda entonces que lo miremos a él. El escritor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Y dice que este Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. O sea, el que le da sentido a nuestra fe. El escritor de los Hebreos se depara y se comienza a registrar cada texto, cada palabra, y comienza a convencer a los hebreos, a los israelitas, a los judíos, comienza a convencerlos y a decirles, en realidad Jesús, el que nosotros conocimos, este autor y consumador de la fe, es superior a cualquiera que haya pasado por Israel. Si es superior a Moisés, quiere decir entonces que también era superior a la ley. Pero no solamente era superior a Moisés, sino que también era superior a Melquisedec, era superior a cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Yo me pongo a pensar y digo yo, el escritor de los Hebreos, siendo un hebreo, tiene que haber realmente sido impactado por este Jesucristo al punto de decir, ¿saben qué? Saquen los ojos de la ley, coloquen sus ojos en Jesucristo. Saquen los ojos de Elías, coloquen sus ojos en Jesucristo. Él estaba diciendo en pocas palabras, saquen sus ojos de todo lo que han vivido para atrás y coloquen sus ojos en Jesucristo. Hacer eso para una cultura que tenía la ley de Moisés como lo máximo de lo que ellos podían respetar y anhelar tener en su corazón y conocerla, entonces realmente era desprenderlos de todo lo que eran ellos. Él les dice, pongan sus ojos en Jesús. Coloquen sus ojos en Jesús. Y yo me puse a pensar y dije yo, ¿cuántos de nosotros hemos visto a Jesús? Ninguno de nosotros hemos visto con nuestros ojos, los ojos físicos a Jesús. Nadie de nosotros ha podido decir hoy día, hemos visto a Dios.
Nosotros decimos hemos sentido a Dios, hemos experimentado a Dios, hemos tenido su presencia, su gracia se ha derramado de una forma sorprendente, pero ninguno de nosotros podría ser tan soberbio y decir hemos visto a Dios. De hecho, el propio Jesucristo dice, nadie ha visto a Dios, nadie ha visto a Dios que pueda estar vivo hoy día, ninguna persona. El único que podríamos decir que dijo algo por el estilo fue Moisés cuando dice que él vio las espaldas de Jesús. Pero en realidad las espaldas de Dios, pero cuando habla de las espaldas de Dios, no estaba diciendo que Dios tiene espaldas, porque en realidad Dios no tiene espaldas, Dios no tiene brazos como nosotros, Dios no tiene ojos como nosotros, porque la Biblia dice que Dios es espíritu y donde vive el espíritu de Dios, allí hay libertad. Si Dios tuviera cuerpo, entonces dejaría de ser Dios. Si Dios ocupara espacio, tuviera cuerpo, ocuparía espacio, y si ocupa espacio, ya no podría ser Dios. Quiere decir entonces que este Dios nuestro nos habla en un lenguaje humano para que entendamos la revelación divina. Él nos dice, el brazo de Dios se extiende en favor de nosotros, o el ojo de Dios mira sobre la tierra. Pero en realidad lo que estaba diciendo no es que Dios tiene un ojo, que tiene dos brazos, que tiene dos pies. Él no tiene cuerpo porque si tuviera cuerpo ocuparía espacio. Y si ocupa espacio, quiere decir que el espacio sería mayor que Él. Entonces Dios no tiene espacio, no ocupa espacio y también no tiene mañana ni ayer. Dios vive en un eterno presente. Él dice entonces, yo me quiero revelar y Él dice, no te voy a responder. Dios no dice, te voy a responder mañana porque Dios no puede responder mañana. Dios siempre va a responder en su eterno presente. Quiere decir que Dios cuando llega en el momento de su eterno presente. Para usted puede haber pasado 1 año, 2 años, 3 años, pero para Dios fue en el mismo momento, o sea, en su perfecto hoy. Por eso la palabra de Dios dice también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él nunca dejó de trabajar. Él no murió con los avivamientos de la calle Azusa. Él no dejó de trabajar después del avivamiento de Pensacola. Él no dejó de trabajar después de que los avivamientos se diluyeron. Él sigue trabajando y está presente y atento a nosotros. Jesucristo entonces nos muestra y nos revela justamente aquella tremenda, gloriosa verdad de que es superior a todo. Pero yo quiero detenerme en puesto los ojos en Jesús. Usted y yo hemos visto la gracia de Dios y las manifestaciones de Dios. Hemos visto la gracia del Señor Jesucristo derramada sobre nosotros. Hemos experimentado su amor y nadie podría decir lo contrario. ¿Cuántas veces Dios te ha salvado? Podrías escribir un libro. Inclusive a veces Dios nos salva sin darnos cuenta que nos salvó. ¿No es verdad? Cuando vamos en la carretera, a veces Dios hace algo sorprendente que no nos dimos cuenta de que nos salvó. A veces estaba generando una enfermedad sobre tu cuerpo y ¿sabe lo que Dios hace? Tengo un propósito con aquella persona y lo voy a librar de aquella enfermedad y te libra sin que hayas orado siquiera. ¿Sabía que hay cosas que Dios respondió que nunca usted pidió? ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de planes y propósitos que está haciendo algo con usted para cumplir un gran propósito en la vida. Por eso cuando hablamos de ese derramar de Dios, el derramar de Dios nunca es un derramar sin un propósito. Usted no puede adorar el derramar. El derramar de Dios no es lo que buscamos, sino que lo que viene con el derramar. El derramar de Dios trae un propósito. Y cuando usted entiende que el derramar de Dios viene sobre su vida, sobre su casa, es para cumplir un propósito. El gran problema de nosotros es que yo creo que nosotros a veces no hemos visto a Jesús como Él desea ser visto. Y no es el problema de Dios, sino es el problema nuestro. ¿Cómo estamos viendo a Jesucristo? ¿De qué forma nosotros estamos viendo? ¿De qué forma hemos colocado los ojos delante de Él? Yo quiero entonces mencionar a un grupo de personas y 2 personas particular que pusieron los ojos en Jesús, pero vieron lo que querían ver. No vieron lo que realmente era Jesús, sino que vieron lo que querían ver. Y me gustaría que nosotros pudiésemos hacer una autoevaluación para ver realmente si es que estamos viendo a Jesús como ese superior a todo, superior a tus problemas, superior a tu crisis, superior a todo, superior a las dudas que tienes en tu corazón, superior a tu enfermedad, superior inclusive a las cosas que hay en tu vida que te han hecho retroceder en el camino cristiano. El primer grupo se encuentra en Lucas
En el capítulo 21, en el verso 66, un grupo de personas, antes de su muerte, lo mandan a buscar, le hacen un juicio. Y entonces fíjese lo que dice el texto bíblico. Lucas capítulo 21, en el verso 66, Lucas 21, 66, no, es en Lucas, ahora sí, es 22, 66, ese sí. Lucas 22, 66. Bueno, ver a Jesucristo caminar por Israel era común, era un hombre más, no tenía una túnica más blanca, tenía aureola, hermanos, hablaba como las otras personas, tenía el mismo idioma. Había algo en Jesucristo que realmente nos impactaba y que impactó a tanta cantidad de gente. Yo me imagino a Jesucristo caminando por los senderos y la cosa del corre-voz comenzó a juntar una multitud. De aquí a poco, en los primeros años de la vida de Jesucristo, ya se vio rodeado de una multitud de personas. Nosotros a veces tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente llegue a conocer a Jesucristo y realmente llegar a tener una multitud de personas. Y Jesús no tenía WhatsApp, no tenía Facebook, no tenía cuenta de Twitter, no tenía nada. O sea, ¿qué es lo que hacía que la gente lo siguiera al extremo de inclusive dejar de comer por días para poder escucharlo? ¿Qué había? ¿Qué interpretó? Bueno, yo creo que interpretó algo muy interesante. En ese tiempo la única medicina que se conocía era la medicina de Hipócrates. Quiere decir que Jesucristo conocía la necesidad de su contexto, conocía lo que pasaba en su contexto. ¿Sabe lo que hizo Jesucristo? Sanó enfermos, hizo milagros, hizo señales. Y entonces, ¿qué pasa? La gente quería correr. Porque si la medicina de Hipócrates no me podía sanar, entonces había un hombre que podía hacer algo. Lo que yo creo que a veces nosotros no hemos conseguido interpretar lo que necesita el contexto en el cual vivimos. Y eso sucede porque a veces no tenemos una percepción de Jesucristo correcta. Ponemos nuestros ojos en Jesús y podemos leer el texto y decir es el autor y consumador de la fe. Pero pareciera que no entendemos. Y mira lo que dice el texto bíblico en el capítulo 22, en el verso 66. Dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Y le dijeron, dínoslo. Él les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Fíjense qué interesante. La pregunta que le hacen ellos es una pregunta que concernía sus intereses personales como concilio, como judíos, como religión oficial de aquel tiempo. No le preguntaron algo que no les competía a ellos. En realidad, ellos querían escuchar la respuesta para poder condenarlo. No estaban preguntando para poder saber o disponerse a aprender. La pregunta era una pregunta capciosa, una pregunta que tenía una doble intención, una pregunta que en realidad era el paso para poder decir, Jesús está equivocado, Él dijo que es Dios, entonces merece la muerte. Creo que nosotros a veces de repente vamos a Dios de la misma forma. Nos acercamos a Dios para preguntarles cosas, pero no queremos saber la respuesta de Dios. Lo que queremos saber es que Dios nos responda conforme a lo que yo ya predeterminé en mi corazón con respecto a lo que quiero escuchar. Una mujer en Brasil me dijo, pastor, estoy llorando para irme de la iglesia. Y entonces le dije, bueno, usted tendría que irse de la iglesia. Y me dijo, ¿me está echando? No, no la estoy echando, claro que no la estoy echando. Lo que pasa es que usted ya fue de la iglesia. Lo único que queda acá es su cuerpo, porque su corazón ya no está con nosotros. Usted tenía un montón de responsabilidades, ya las dejó, ya no está sirviendo, ya no está aquí. Lo único que queda es el cuerpo. Lo que está haciendo usted está orando para colocar la responsabilidad en Dios de que usted se fue, de que tomó una decisión, determinó la decisión de irse. No está preguntando a voluntad de Dios. Ya tomó la decisión. Lo que está haciendo, está esperando que Dios le diga, ándate, para que usted nos diga a nosotros, Dios me dijo. ¿Cuántas veces usted y yo como pastor hemos escuchado de mucha gente el Dios me dijo? El Dios me dijo. Solamente que el Dios que mucha gente habla no es como el Dios que yo conozco, que es superior a todos. El Dios que la gente habla es un Dios, amados hermanos, que cambia de opinión de una semana para otra. Es un Dios que cambia de opinión según las circunstancias en las cuales estamos viviendo.
El Dios que yo estoy hablando, el Jesucristo que sale registrado en los Hebreos y en todo el Nuevo Testamento, no es un Dios que cambia de opinión. No es un Jesucristo pusilánime que tiene doble ánimo, que tiene doble posición. El Jesucristo nuestro tiene una sola posición. Él no hace concesión con nuestras decisiones en la vida cuando decidimos de una forma errada. Él ya tomó su decisión. Bueno, los judíos estaban tomando a Jesucristo para preguntarle, y la pregunta entonces fue una pregunta capciosa. Mire lo que le responde Jesucristo. Si os lo dijere, ustedes no me van a creer. ¿Para qué voy a gastar tiempo en responderles? Y también si os preguntare, tampoco me van a responder, ni me van a soltar. Yo creo que a veces hemos puesto los ojos en Jesús de esta misma forma. Le hemos preguntado a Dios, pero Dios no nos responde. ¿Sabe por qué no nos responde? Porque nos conoce. Conoce nuestra vida. A veces usted puede sentir un silencio divino. Y el silencio divino, ¿sabe por qué es? Porque Él me conoce. Él sabe cómo yo soy. Él sabe que cuántas veces me ha hablado la verdad y yo he hecho caso omiso a esa verdad que me dice. Entonces yo puedo orar, porque tengo la respuesta, tengo la petición y la respuesta en la cabeza. Tengo la decisión tomada. Y entonces estoy colocando una responsabilidad en Él. Lo estoy usando, estoy tratando de manipular a Dios. No estoy abierto para conocer realmente su voluntad, a pesar de que su voluntad sea contraria a lo que yo pienso que debería ser la respuesta. Un verdadero derramar del Espíritu Santo nos lleva a entender que debemos obedecer a Él más que a lo que nosotros pensamos en nuestro corazón. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil, porque hasta que llegamos a aprender, Jesús dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Hebreos, en el versículo 8, dice que Él aprendió la obediencia. ¡Wow! Aprendió obediencia. Quiere decir que no estamos ajenos a aquello mismo. ¿Cómo aprendemos todos nosotros? Aprendemos a través del fracaso. No aprendemos por el beneficio. Aprendemos tanto fracasar. Aprendemos a obedecer. No aprendemos por el beneficio. Como Jesús. Jesús aprendió por el beneficio. Nosotros aprendemos por el fracaso, por las malas decisiones, y aprendemos en la vida, y la vida parece que nos golpea hasta cuando llegamos a Él y decimos: Señor, levanto una bandera blanca, ya no peleo más contigo, Señor. Tenías razón. Jesús entonces les dice a los judíos: no les voy a responder. Qué tremendo escuchar que nuestro Dios puede decirnos a nosotros: no te voy a responder. No te voy a responder hasta que renuncies. No te voy a responder hasta que te humilles delante de mí y reconozcas que si te digo algo, vas a obedecer. Pero desde ahora el Hijo del Hombre les dice, lo único que les dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. El ungido de Dios, el que espera la consolación de Israel. La feria de Jerusalén se llenaba de judíos. Las ferias, amados hermanos, en Galilea se llenaban de judíos. Todos ellos, entre gentiles y judíos en Galilea, y conversaban, y todo el mundo hablaba sobre la esperanza de Israel. ¿Cuál era la esperanza de Israel para un pueblo que estaba siendo azotado por los romanos? Era la venida del Mesías. Entonces la pregunta de ellos es una pregunta teológica, bíblica. Prended de mí, digo yo, Señor, cuando me acerco a ti y pongo mis ojos en Jesús, ¿qué estoy viendo? ¿Veo lo que quiero ver o estoy realmente viendo al autor y consumador de la fe? ¿Qué estoy viendo, Señor? ¿Estoy viendo lo que me sirve, lo que me conviene, lo que necesito? ¿O te estoy viendo a ti como el Señor de mi vida? ¿Cómo estoy viéndote? ¿A qué punto yo estoy dispuesto a preguntarte, Señor, y inclinar mi corazón para hacer lo que tú me dices que tengo que hacer? El segundo, después si quiere leer el versículo 70, dice: dijeron todos: luego eres tú el Hijo de Dios. Y Él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio tenemos? Conseguimos lo que queríamos. Usted dirá: qué gente terrible. Consiguieron lo que tenían, crucifíquenlo.
pero cosas y no teniendo la sensibilidad para oírlo a Él, para sentarme y decir, Señor, quiero entender. A veces cuando nos acercamos a Dios podemos orar y interceder. Y eso es tremendamente poderoso porque genera cambios en la vida espiritual de las personas. Pero qué tremendo es cuando te sientas delante de Él y dejas que Él te hable. Que Él te hable, que Él te convenza, que Él te hable y te hable tus errores, que Él te hable tus fracasos, que Él te hable las cosas que has hecho mal, que Él te hable las cosas que tienes que cambiar. ¡Qué terrible! Yo digo, gloria a Dios, porque sé que Dios tiene la respuesta. ¿Para qué? Para poder llegar a un nivel donde yo no he llegado todavía. Cuando tú te acercas a Él y puedes comunicarte con ese Dios que es superior a todo, entonces dice, Señor, tú eres superior, inclusive a mí mismo. Eres superior a mis decisiones, a mis pensamientos, a mis argumentos. Eres superior a mis argumentos. Tú lo derribas todo. Y si lo derribas todo en mí, entonces estoy a punto de ver lo que quizás Jesús vio cuando oraba en el Getsemaní. Dice el texto bíblico entonces que la segunda persona que puso los ojos en Jesús, pero vio lo que quería ver y quería escuchar lo que quería escuchar, se encuentra en el capítulo 23, en el versículo 1 al versículo 5. Ahora ya no estamos en el ámbito teológico y doctrinario, ya no estamos en el ámbito de la religión, sino que ahora lo llevan a la casa de Pilatos al Señor Jesucristo y lo enfrentan con la mayor autoridad legal. Ahora estamos hablando de leyes, de política, de gobierno. Fíjese qué interesante. Lo primero, amados hermanos, apunta a nuestra fe. ¿Cómo creemos en Jesucristo? Pero la segunda parte, este segundo hombre que lo confronta y dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Jesús está enfrente de Pilatos, la máxima autoridad. Jesús está enfrente del político que gobernaba todo. Y seguramente tenía que hacer todos los hilos y los manejos bien hechos. ¿Para qué? Para poder continuar como lo que era. Porque podría estar en riesgo su postura política. Si hay otro candidato, si escucha que hay otro rey, entonces estamos peligrando. Él era el que estaba gobernando. Él era el que mandaba. No estaba dispuesto a que hubiese otra persona para poder competir con él. Y le pregunta una pregunta entonces de gobierno. Le dice, ¿eres tú el rey? O si él estaba diciendo, ¿gobiernas tú? Jesús le dijo, tú lo dices. Yo creo que nosotros también como Pilato nos sentimos a veces en una lucha de gobierno. Pregunto yo, ¿quién gobierna realmente? ¿Quién gobierna nuestras decisiones en la vida? Nosotros decimos, puesto los ojos en Jesús. Hasta es romántico decir, puesto los ojos en Jesús. Pero el Señor nos desafía a decir realmente, ¿me reconoces como rey? ¿Me reconoces como el que gobierna? Así te reconozco, Señor, te reconozco que gobiernas en todo. Yo le pregunto, si no gobierna en sus finanzas, quiere decir que estamos en gran peligro. Porque es donde más nos duele. No podemos ser selectivos con la obediencia a Dios. No podemos decir, te voy a obedecer en esto, te voy a obedecer en esto, pero en esto no te voy a obedecer. Quiere decir entonces que también tienes una lucha con Jesucristo de gobierno. Si tú no le entregas lo que a Él le corresponde, lo que es de Él, estás luchando con Dios en gobierno. Estás diciendo, yo lo gobierno aquí, tú gobiernas en esta área, pero en esta área no te metas. Quiere decir entonces que estás colocando los ojos en Jesús, pero no estás reconociendo el gobierno de Él. Jesús te dice a ti y hoy día me dice a mí, ¿sabes qué? ¿Quién gobierna? La pregunta de Pilato es una pregunta de gobierno. ¿Quién es el que gobierna? ¿Tú o yo? ¿Quién es el que manda? ¿Gobiernas tú o mando yo? Jesús entonces le dice, tú lo dices, y no dice ninguna otra palabra. Dice, y Pilato dijo,
principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Es interesante. La primera problema era un problema de fe. Si era el Cristo o no era el Cristo. La segunda era un problema de gobierno. ¿Por qué el concilio no llegó donde Pilato le dijo: ¿saben qué? Él dice que es el Cristo. ¿Por qué no le dijeron eso? Si esa es la pregunta que hicieron en secreto. Porque a Pilato no le interesaba. A Pilato le interesa si gobierna. ¿Sabe qué yo creo? Que nosotros necesitamos un derramar de Dios, donde podamos ver a Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida y decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Renuncio. Otra vez voy a sacar mi bandera blanca. Renuncio. Porque no es solamente, Señor, he intentado manipularte en cuanto a mi fe, en cuanto a las respuestas. A veces he querido recibir respuestas que me convengan, pero a veces las respuestas no me convienen. Y a veces, Señor, tú no me has respondido, te has callado. Y Dios dice: no te voy a responder porque no estás dispuesto a recibir mi respuesta. Y entonces de repente le digo: Señor, gobierna tú. Y entonces Dios pregunta: ¿quién gobierna? Estamos como Pilato preguntándole a Jesús: ¿eres tú el rey? ¿Eres tú el rey de las áreas más sensibles de mi vida? ¿Estás gobernando realmente en mi hogar? ¿Estás gobernando realmente tú en mis finanzas? ¿Estás gobernando? Y entonces yo digo: Señor, en realidad no estás gobernando. ¿Qué tengo que hacer? Renunciar. Señor, me humillo. Humillarse es renunciar. Humillarse es decir: Señor, no sigo peleando contigo en esta área. Quiero que gobiernes en mi corazón. Quiero que gobiernes en mi vida. Dice el texto entonces: después, y Pilato dijo: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. No hallaban cómo pillarlo. Y entonces deciden llevarlo al tercer hombre que vio a Jesús. El primero fue el concilio. El concilio le hizo una pregunta teológica, bíblica. El segundo fue Pilatos, que le hizo una pregunta de gobierno, si era rey. Pero el tercero es el peor de todos, que Jesús no quiso ni hablar. Y dice el capítulo 23, en el versículo 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Él quería ver pirotecnia. Él quería ver señales. Él no se interesaba de él como persona. Él no estaba preocupado de nada. Él quería ver señales. Le habían contado tantas cosas y ahora tenía la oportunidad de tenerlo en su casa. ¡Qué privilegio! Tanto así, tanto fue el privilegio que terminó siendo amigo de su peor enemigo, Pilato. ¡Qué tremendo! Yo lo esperaba. No pensaba que tú, Pilatos, lo mandarías a mí. ¡Qué regalo me diste! ¡Qué privilegio me diste! O sea, me lo estás entregando para que me convierta el agua en vino. Y a mí que me gusta el vino, dijo entonces Herodes, esta es mi gran oportunidad. Ver alguna cosa resucitar. Seguramente pisó un bicharraco y dijo: mira, pisé una barata, resucítala por favor delante de mí. Y ahí estaba Jesús, ofendido y humillado. Él lo vio como muchas personas lo ven desde el ángulo que quieren verlo, pero no lo ven como Él se revela. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Mira lo que dice entonces después. Y le hacía muchas preguntas desde que entró, pero él nada respondió. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Qué estamos buscando de Jesús? ¿Qué está buscando usted de Jesús? Si usted ha ido de un lugar en lugar y no lo ha encontrado, entonces quiere decir que el lugar no es el problema. Si usted siempre está descontento de todo, puede ser que el problema no sean las personas alrededor de usted,
inclusive ni los sistemas que están alrededor nuestro. Puede ser que nosotros tengamos un problema de percepción de la persona de Jesucristo. Estamos buscando un milagro, una señal. ¿Qué estamos buscando? Queremos ver que haga algo. Yo quiero ver algo. ¿Sabía que hay gente que se desanima en la vida y que nunca más sigue a Jesucristo porque nunca vio un milagro? ¿Sabía usted que hay gente que muere enojada con Dios? ¿Que envió Dios no está muerto? ¡Qué tremenda película! Lo más tremendo es que este pobre ateo era ateo porque había muerto su madre. Era un creyente, una familia creyente, pero murió su madre a los 12 años de edad. Y entonces, ¿qué es lo que hizo él? Bueno, Dios no la sanó, no creo más en ti. No creo en Dios, no, yo no creo en ti y te odio. Y el joven le pregunta, bueno, si usted odia a Dios, ¿cómo puede odiar algo que no existe? ¿Qué buscamos nosotros? ¿Creeríamos nosotros como el profeta si no viéramos la higuera florecer? ¿Creeríamos nosotros si nosotros viéramos nuestros enemigos venir enfrente de nosotros? ¿Seguiríamos creyendo? ¿Creeríamos en nosotros si no hubiera frutos en los árboles, en la higuera? Si no hubieran animales en el corral, ¿seguiríamos creyendo? Bueno, el profeta vio todo aquello y más encima viendo los enemigos enfrente de él, y él dijo, Señor, con todo, yo sigo confiando en tu presencia. Yo sigo creyendo. No tengo nada. Me podrían quitar todo y solamente me quedas tú. Yo creo en ti, Señor, porque mis ojos están puestos en ti, el autor y consumador de la fe. Jesús entonces delante de Herodes es en el único momento donde no habló nada. Nunca dijo nada. Le preguntó, le dijo, le puso música y Jesús calló. Lo miraba, seguramente lo miraba, pero nunca dijo nada. Porque hay gente que solamente lo busca para ver algo. Lo buscan para ver alguna cosa, alguna pirotecnia. Están parados al borde de la cruz diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, desciende y sálvate a ti mismo. ¿No salvaste a tantos? ¡Sálvate! Bueno, Jesús es superior a todos. Aunque no haya milagros, aunque se quede en silencio, inclusive aunque algunos de los que estén acá decidan no creer en Él no deja de existir. Él sigue firme. Él sigue con la misma posición, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría!, pregunto yo. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría te haría decidir a ti morir? Yo sé que usted me dice, yo estoy dispuesto si es que mi hijo necesitara un trasplante de cualquier parte de mi cuerpo, y si eso me arriesgara la vida, usted diría, por el gozo de saber que él va a vivir, estoy dispuesto a entregar hasta mi corazón. ¿Quién vio la película John Q? ¿Usted está dispuesto a qué? A entregarlo todo para salvar a su hijo. O sea, hay un gozo tremendo, claro. Pero qué gozo si Jesús no tuvo hijos físicos en la tierra. Morir por una tracalada de personas que inclusive en el último momento de su vida lo abandonó. ¡Qué gozo!
¿Quién se siente gozoso porque alguien, su mejor amigo, le da la espalda? ¿Quién se siente gozoso cuando alguien lo abandona? ¿Quién se siente gozoso cuando te dejan solo en el peor momento de tu vida? ¿Quién tiene gozo? Pero él tuvo gozo. ¿Qué gozo? No entiendo tu gozo. No entiendo tu alegría. Solamente se puede entender cuando te sumerges en el río de Dios. Cuando te sumerges en la gracia de Dios, puedes entender ese gozo. Porque no hay gozo. Ojalá que el que me hizo mal se dañe, se quiebre un pie. Eso es lo que pensamos humanamente. Pero él dice, el gozo puesto delante de mí me hace morir por inclusive el que puso el clavo en mi mano. Oh, aleluya. Usted no puede entenderlo, no puede entenderlo teológicamente, no lo puede entender en la mente humana, no se puede entender leyendo un libro, no se puede entender. ¿Sabe cómo lo entiende? Lo entiende cuando usted se relaciona con Dios, cuando usted muere a usted mismo. Usted lo entiende cuando renuncia a todo lo que usted es, ahí lo entiende, si no, nunca lo entenderá. Aleluya. Y un aplauso al Señor Jesucristo, se lo merece. Aleluya. Con eso quiero terminar. Hay un gozo tan tremendo puesto delante de nosotros, que es la única forma. Me gustaría cambiar el texto, me gustaría darlo vuelta. Primero leer, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y después colocar, puesto los ojos en Jesús. Yo quiero ver el gozo que él vio, porque si yo veo el gozo que él vio, voy a mirarlo a él de una forma diferente. ¿Qué gozo tuviste tú? ¿Dónde hay gozo en eso? ¿Cómo entiendes la alegría si todo el mundo te abandonó? Si los que te llamaron para conversar contigo estaban solamente haciéndote preguntas no para aprender de ti, sino para poder llevarte a la condenación. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Explícame, Jesús, porque no te entiendo. No entiendo qué gozo tienes delante de ti. ¿Qué es lo que ves tú? O sea, Jesús estaba en pocas palabras enseñándome a ver. Por eso el escritor de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Jesús. Él ve de una forma diferente. Él está viendo. ¿Por qué? Porque él puso los ojos en su Padre. O sea, de la forma que puso él los ojos en su Padre, ustedes pongan los ojos en él. Pero no se puede. Si usted no entiende y no se relaciona con el Espíritu de Dios, con Jesucristo, y no renuncia y se entrega por completo, no se puede, porque estamos llenos de reivindicación, llenos de rabia, llenos de agonía, llenos de fracasos, llenos de amarguras. Eso no nos deja ver. Pero cuando nos renunciamos y decimos, Señor, quiero poner los ojos en ti. Y dice la palabra de Dios que ese gozo puesto delante de él lo hace menospreciar. Aleluya. Menosprecia lo propio. ¿Quién menosprecia lo propio? ¿Quién menosprecia el dolor? ¿Quién menosprecia la angustia? ¿Sabe quién le pone precio? Usted y yo le ponemos precio a lo que nos ha pasado en la vida. Nosotros le ponemos el valor a lo que nos ha pasado de malo en la vida. Pero el Señor dice, le bajé el precio. Le bajé el precio. Cuando llegué al supermercado vi entonces que el dolor tenía un precio altísimo. Cuando llegué al supermercado vi que la angustia tenía un precio altísimo. Cuando llegué al supermercado, la traición tenía un precio altísimo. Pero ¿sabe qué?
Fui el gerente del supermercado y dije, le bajo el precio a todas aquellas cosas, lo voy a menospreciar, voy a bajarle el precio a todo aquello. ¿Por qué? Porque hay un gozo delante de mí, hay algo que me está llevando a algo mayor, hay algo que tiene más precio que el dolor que puedo vivir, hay algo que tiene más precio que la amargura que tengo, hay algo que tiene más precio que el fracaso en la vida. ¿Sabe cómo se llama? Se llama Jesús. Jesús, Jesús es el mayor precio que hay es Jesús, y Él pagó el mayor precio, lo pagó en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Qué precio le colocó a su fracaso? ¿Cuál es el precio que le colocó a su desilusión? Es sencillo saber. Porque si sales de aquí, llegas a tu casa y sigues en depresión, en agonía, en angustia y con rabia con medio mundo, es porque le estás dando un mayor precio. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Hay que llegar a casa, tomar a la gente de tu casa y decirle, vamos a humillarnos, vamos a levantar una bandera blanca. Señor, renuncio. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos en pie. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Oh, te alabamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. No puedo negar, mis queridos hermanos, que algo maravilloso Dios está derramando en este lugar. Y creo, hermanos, que hoy estamos mejor preparados.